Continuamos esta sesión ahora con la ponencia de Jonathan Valenzuela. En este contexto no debería hacer falta presentar a Jonathan Valenzuela si no fuera porque el grupo va cambiando continuamente y muchos de vosotros no debéis saber seguramente que Jonathan fue el primer doctorado en este grupo. Así que es un antecedente en la lista en la que alguna vez estaréis vosotros también. ¿O no? Jonathan fue, digo, el primer doctorado en este grupo. Lo hizo con una tesis a caballo del derecho penal y la filosofía del derecho. Y ha mostrado también su versatilidad, pues poniendo después otra pata más en el derecho procesal. Después, ya a su vuelta a Chile y con su incorporación también al grupo de derecho procesal de la Universidad de Chile. Y lo ha hecho fundamentalmente en sus publicaciones y también en sus exposiciones, abordando problemas probatorios. Y esto también es lo que hoy va a hacer en el marco de ese mismo proyecto sobre el proceso judicial y error que les ha traído tanto a Flavia como a Jonathan aquí. Y lo va a hacer con una ponencia sobre revisión y defensa probatoria. No puedo decir nada más que bienvenido de nuevo a tu casa. Gracias. Gracias, Jordi. Gracias a todos por su presencia. Aquí voy a ser breve dentro de lo que se me es permitido, porque no tendremos hambre pronto. Y voy a exponer un trabajo en progreso que se está desarrollándose hace algún tiempo en el marco de este proyecto Fondesit sobre error y proceso judicial. Que enfrenta, sobre todo este trabajo, la revisión como herramienta de administración de una actividad impugnatoria o de anulación de sentencias, pero sobre todo en un problema específico que es el problema de la verificación o prueba de la inocencia de los condenados, ¿no? En particular en esta versión me voy a referir a el argumento más recurrente de la Corte Suprema chilena, de aquello que llamábamos Chile hace unos meses atrás, a efectos de estudiar aquellos pronunciamientos en que la Corte ha dado lugar a la revisión o anulación y sobre qué base, con qué argumento considera que la inocencia puede ser probada en el contexto de personas condenadas. Y ahí nos vamos a encontrar con lo que yo creo es un hallazgo interesante, que lo voy a anticipar como un trailer, ¿sí?, de Netflix. Y al final, la Corte piensa que la inocencia, casi en todos los casos, desde el año 2012 hasta el año 2019, primer semestre, cuando había derecho vigente en Chile todavía, piensa que la manera en que la inocencia es probada es a través de pruebas que necesariamente tienen que tener visos de cientificidad, que es algo muy llamativo, muy raro en la práctica judicial chilena, que se recurra siempre de manera tan constante como en este particular grupo de casos para la prueba de la inocencia. Por cierto, nada exige, nada dice en el texto de la regulación procesal, ni constitucional, ni en los códigos orgánicos, nada dice que esto deba ser así. Sin embargo, nuestra Corte, voy a tratar de explicar por qué tiene este extraño comportamiento. De manera más general, la manera, creo, de estudiar esta clase de problemas supone considerar el estudio de ciertos fenómenos a la luz de lo que se ha dado en llamar en varios lugares el derecho probatorio o la teoría general de la prueba, con mayor precisión la teoría racional de la prueba, en este caso acerca de defensas, ¿no? La manera más tradicional, sobre todo en el ámbito concreto en el que yo he trabajado en este punto, que es el proceso penal, la manera más tradicional supone estudiar las instituciones probatorias desde el punto de vista
de la actividad de afirmación de hipótesis, sobre todo en el caso del proceso penal, de la manera en que se puede corroborar o no la hipótesis de la acusación. Y dentro de eso, ciertamente, el escenario más tradicional, más recurrente, es el escenario de estudio de la convergencia de esta hipótesis acusatoria de cara a la justificación de la sentencia penal, ¿no? Ha sido dejado de lado, y en otra época yo me dediqué con relativo éxito, o sea, más bien con poco éxito, a la justificación de las decisiones preliminares anteriores a la sentencia, y ahora en este trabajo lo que me preocupa es la verificación de hipótesis defensivas. Esto es cómo resultan probadas las hipótesis que, en el caso, y tomando una explicación, las palabras de una explicación de Jordi Ferrer, el caso en que la absolución resulta ya no de la insatisfacción de la prueba de la hipótesis acusadora, sino de la prueba de una hipótesis alternativa incompatible con la hipótesis de la acusación. Y dentro de eso me refiero a los casos en que la prueba de esa hipótesis consiste en la concurrencia de una defensa, ¿no? Las defensas en la visión tradicional del derecho procesal, tanto proceso penal como proceso civil, han sido identificadas casi siempre como la exposición de argumentos que se oponen a la idea de acción, ¿no? El procesalismo civil más clásico, de hecho, se construye sobre la idea de acción y excepción, ¿no? El actor es quien entabla una acción, y entonces el demandado tiene a su respecto excepciones, y las excepciones son casi siempre argumentos que tienen una dimensión en la que dependen de la prueba de una hipótesis de hecho. En el proceso penal, el enfoque ha sido un poco distinto, sobre todo en el contexto de los procesos penales, entre comillas, reformados en Latinoamérica, y la idea de defensa ahora se asocia a un derecho vinculado a una actividad de exponer estos mismos argumentos contrarios a la pretensión punitiva que llevan adelante las fiscalías, y que suponen entonces que los sujetos acusados de delitos pueden exponer argumentos que tiendan a modificar o cancelar la pretensión punitiva. Y también esos argumentos suelen tener una dimensión en que dependen de la corroboración o prueba de una hipótesis de hecho. Descansan en la construcción de la afirmación de verdad o de aceptabilidad, si se quiere, de una hipótesis de hecho. La idea de prueba de las defensas supone, por cierto, enfrentar cuestiones relevantes delante de las reglas probatorias, que, por cierto, y por eso la doctrina está centrada en esto, las reglas probatorias, en el caso del proceso penal y también en el caso del proceso civil, están centradas en la concurrencia de las acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clarificación más común de duda razonable en el caso del proceso penal es un ejercicio que descansa en la prueba de la hipótesis levantada por el Ministerio Público o la Fiscalía para poder condenar a una persona. Las reglas parecen estar diseñadas y observando esa dimensión de la discusión probatoria, y no es tan claro si esas reglas son pertinentes o en qué medida pueden ser pertinentes esas reglas probatorias para dar por concurrentes hipótesis defensivas. Lo que es relevante, porque es obvio que hay un grupo importante de casos en que esas hipótesis, de corroborarse, van a excluir la responsabilización y podrían justificar una sentencia absolutoria, ¿no? Es importante centrarnos entonces en esas hipótesis y preguntarnos por cuáles son las condiciones que asociaríamos en principio a la prueba de las defensas. Estas hipótesis defensivas, además, esto quisiera simplemente despejarlo, no es que solo tengan sentido de cara a la actividad probatoria y solo tengan esta dimensión probatoria. Hay muchos argumentos, si uno piensa en la idea de defensas en el derecho, hay muchos argumentos que se vierten en los procesos que tienen tendencia defensiva, porque parece ser que lo que las define a las defensas es esta idea de, ya sea modificación, mejorando las condiciones del demandado o acusado, o cancelación de la pretensión, sea civil o penal en su caso, ¿no? Este parece ser lo más relevante de todas aquellas instituciones y actividades permitidas en los procesos que llamaríamos defensas. Ahora, hay una sección en que esa actividad guarda relación con la averiguación de la verdad.
hay casos en que la defensa tiene el sentido de, en la búsqueda de este objetivo general de modificación y mejorar entonces la condición del demandado o acusado o de cancelar la pretensión, tiene además la función de mejorar la información del juez para la decisión, coadyuvando, mejorando este acceso a la averiguación de la verdad y por tanto indirectamente también mejorando la posición del demandado o acusado. Hay sin embargo otras que no realizan esta función indirecta y que también son claramente defensivas. El típico caso de defensas que están vinculadas a la protección de valores en el procedimiento que no buscan aclarar y averiguar lo sucedido son las defensas vinculadas a normas que tienden a excluir información, que son igualmente defensivas. Entonces el típico argumento de exclusión de prueba, por ejemplo, el argumento de concurrencia de un principio limitativo como el ne bis in idem en un procedimiento específico, tiende a clausurar la pretensión sin coadyuvar a la averiguación de la verdad. Sin embargo, hay un grupo de argumentos defensivos que sí se vinculan al razonamiento probatorio, incluso de la propia sentencia, ¿no? Y esto es interesante pensando en cómo entonces ese razonamiento del juez ahora se va a enfrentar a reglas diseñadas para la hipótesis de acusatoria, sobre todo en el proceso penal, pero que debe a su vez incorporar razones que tienen también hipótesis de hecho, que tienen sus condiciones probatorias, que van a intentar mejorar su información, pero que de mejorarla en cierto sentido podrían también clausurar la pretensión punitiva paralelamente. En este escenario pareciera que el marco para intentar organizar estos argumentos, al que me parece es un marco con el que podemos partir la conversación, ¿no? Todas las conversaciones parten con algún marco, digamos, clasificatorio mínimo, sería el marco de las inferencias probatorias que el juez suele enfrentar, ¿no? Porque si algo es claro es que las inferencias, ya sean proporcionadas por la hipótesis acusadora o por la defensa, suponen un ejercicio de validación o verificación de su corrección por parte del tribunal. Se van a justificar las conclusiones del juez en la medida que se formulen inferencias, en el caso del razonamiento probatorio, inferencias probatorias que sean aceptables. En esa medida uno puede también observar, así como se pueden observar las inferencias propuestas por la Fiscalía en un caso, puede también observarse que en el ámbito del ejercicio de la defensa, los defensores también realizan proposiciones que se dejan clasificar tal y como se clasifican las inferencias probatorias. Si uno toma este esquema popularizado, no original, pero popularizado diría yo, sobre todo en el contexto hispanoamericano por Daniel González, la idea de que existen inferencias probatorias epistemológicas, inferencias probatorias normativas e inferencias probatorias conceptuales, se dejan situar delante de los argumentos defensivos y hay entonces defensas que se construyen sobre la base de la producción de inferencias que son epistemológicas. El caso clásico es la proposición de la defensa de una máxima de la experiencia de mejor calidad o mejores avales que la que el juez puede tener en cuenta por la hipótesis de hecho propuesta por la Fiscalía, ¿no? Hay un caso que lo muestra muy claramente, muy reciente en Chile, a propósito de una discusión en un juicio por la muerte producida a un barrista de un club que carece de honor, que se llama Colo Colo en Chile, que el club de Pinochet. Entonces, bueno, y este sesgo que yo acabo de introducir es importante porque recientemente un tribunal chileno dijo que la idea de que en el contexto, ustedes bueno, están enterados de lo que pasa en ese territorio, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que, propuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el juicio, de que la muerte producida a una persona fuera de un estadio de fútbol en el contexto de manifestaciones se debe al exceso de violencia policial, ¿no? Y esto el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el litigio lo propone junto a la Fiscalía como órgano persecutor, en este caso como querellante institucional en Chile. Y lo que sostiene entonces que, sin decirlo explícitamente, que hoy día nosotros hay una máxima de la experiencia disponible que dice que la gente que muere atropellada por un carro policial es gente que muere dado un contexto de exceso violento policial en Chile, ¿no? En el contexto en que se juzgan los hechos. Y hay una jueza que se ha hecho como tristemente célebre a través de una sugerencia del defensor
terminó en la sentencia diciendo, bueno, esta máxima de la experiencia puede ser sustituida por una de mejor calidad, que dice que los integrantes de la hinchada, de la barra del Club Colo-Colo, hacen parte de una comunidad que no se conforma con los valores sociales más aceptados, no son una contribución al país y por tanto no es directamente esperable que estas personas sean algo así como blancas palomitas que están afuera del estadio reflexionando sobre un Chile mejor, sino que al contrario, lo que suele pasar con estas personas es que van al estadio, encima le ganaron 3-0 al equipo palestino, entonces no ganan mucho hace tiempo, entonces lo que va a pasar es que esa gente va a salir del estadio con disposición de agredir a la policía. Y dice entonces la jueza, esto justifica en este caso muy concreto que yo no puedo admitir la calificación todavía a prueba jurídica de que este es un delito de exceso policial. Aquí a lo más dice hay una negligencia que constituye una infracción de la ley de tránsito por parte del conductor de un camión de 7.000 kilos, creo que pesaba, que atropelló a la persona, un camión que era para trasladar caballos, que son llevados ahí al estadio para que aplasta a la gente. Y por tanto ahí lo que ha hecho el tribunal es traer una máxima experiencia que considera de mejor calidad para reemplazar la máxima propuesta, porque en ninguno de los escenarios había allí la aplicación directa, digamos fácil, interpretativamente pacífica de una regla obvia y evidente. El caso se mostraba un caso que requería confrontar estos puntos de vista. Y a mi juicio, hay muchos casos que muestran esto. Lo que tenemos ahí es un ejercicio de una defensa que lo que busca es desatar, provocar o dar forma a veces a la selección de la mejor máxima de la experiencia disponible. Entonces, situando la conversación o la discusión entre la defensa, el tribunal y la fiscalía en términos puramente epistémicos, ¿no? De descubrimiento, de mejor versión de los hechos que están allí dispuestos, ¿no? Hay otros casos en que aquí yo diría hay un tipo de razonamiento defensivo, entonces que se empareja, es claramente propio de las inferencias probatorias epistémicas. Hay también, creo, clásicamente en las defensas penales, apelación a veces no a esta discusión sobre el mejor aval de una máxima de experiencia, sino dirección hacia la aplicación de una inferencia que es propiamente normativa, la discusión sobre la aplicación concreta de una regla que tiene una función marcadamente defensiva en el litigio, ¿no? En el caso del proceso penal esto es fácil de ver porque la clásica discusión sobre causales de justificación, ¿no? Cuando la defensa dice, caso también reciente chileno, ¿no? Todavía vivo en Chile, la mujer que da muerte, que espera que su marido agresor, a quien no ha denunciado por miedo durante años, se duerma un día para deserrajarle 64 tiros y 22 puñaladas, actúa en legítima defensa, ¿no? Aquí esto ha ocurrido ya, al menos que yo conozca, en 3 juicios chilenos, ¿no? Casos parecidos, no tan exagerados, ¿no? 3 tiros, o un caso en Chillán de una señora que esperó, le dio un tiro, pero luego, bueno, descuartizó el cuerpo, lo coció en una olla y lo repartió por la ciudad. No se lo comió nadie, que yo sepa, pero hay todos casos que parecen mostrarse casos no obvios, no casos fáciles de aplicación, donde las defensas lo que plantean es la concurrencia de un argumento de aplicación de una norma. Dice, aquí aplica esta norma es aplicable. La inferencia que intenta provocar en el juez, del punto de vista otra vez del razonamiento probatorio, que es lo que a mí me interesa mirar, es la aplicación de una inferencia probatoria que es normativa, que dice, del punto de vista de la hipótesis de hecho de esta regla debe entenderse concurrente. Por supuesto, el argumento es sofisticado en este tipo de casos y ha incluido discusiones sobre si, por ejemplo, la causal de justificación, de legítima defensa, en estos casos de violencia de género, requiere o no requiere una denuncia previa de la víctima por los hechos de violencia para entenderla concurrente o no. Hoy día la jurisprudencia chilena, por ejemplo, de base, digamos, no las cortes, pero los tribunales de letras, ya consideran que incluso hay un estado de violencia estructural que hace preguntarse a todos los casos de homicidios en la pareja cometidos por mujeres contra su marido,
por la posibilidad de concurrencia de este argumento, que sería el argumento de aplicación de una inferencia que es normativa, que es la de la causal de justificación. Aplicaría, por supuesto, en varios casos o en todos los casos, perdón, de reglas que tengan esta posición de modificación, entonces, del resultado de la pretensión punitiva. Aquí diría entonces que hay defensas que se emparejan con lo que llamamos inferencias probatorias normativas. Luego, hay un grupo de casos en que lo que se discute por parte de las defensas es la discusión se centra en la contraposición de conceptos, ¿no? Que es particularmente importante, otra vez, y fácil de ver en los casos de procesos penales. La idea de qué significa, por ejemplo, actualidad de una agresión, que tiene una dimensión también a propósito de una discusión normativa, también de una causal de justificación, pero lo que la doctrina, por ejemplo, ha provisto como concepto de actualidad en la agresión para la legítima defensa, y el debate acerca de cuál es la mejor versión disponible en este momento para este caso de este concepto, también tiene una función muchas veces defensiva. Hay conceptos que por definición tienen por supuesto, todas las funciones conceptuales, definen, clasifican, ordenan, priorizan, pero pueden ser usados también desde el punto de vista solo defensivo. Entonces, limitando, depurando, mejorando el uso de las palabras que determinan y tienen por objetivo mejorar la posición de quien es objeto del juicio de responsabilización, ¿no? Por supuesto, en el caso chileno, me parece que español también, es difícil encontrar una taxonomía acabada, asentada, sobre defensas probatorias y cómo éstas se conducen. De hecho, esta idea, que insisto, es simplemente un marco para sentarse en la mesa y discutir, de usar el esquema de inferencias probatorias para asociarlo a las defensas, no pretende ser una taxonomía definitiva para todos aquellos que podemos llamar defensa, pero sí creo que permite observar una dimensión de los problemas acerca de pruebas de argumentos defensivos en el procedimiento. Y nos hace preguntarnos, además, creo yo, sobre la posición de estos argumentos dentro de los procedimientos, ¿no? Y allí hay una gran demarcación en el juicio que se puede observar. Se pueden hacer varias, pero una muy grande que se puede observar es que, bueno, si estos son los tipos de argumentos de aplicación del derecho, de avales epistémicos de los argumentos como las máximas de la experiencia o acerca de los conceptos, entonces, si uno lo observa ya en la máquina del proceso, hay una demarcación que dice que hay entonces defensas claramente diseñadas para la decisión en la sentencia, o sea, que van a afectar o se van a dirigir a ese debate, a ese escenario, pero hay un grupo muy importante que son posteriores a la sentencia, ¿no? Y ese grupo de argumentos defensivos posteriores a la sentencia suelen animar lo que llamamos sistema de recursos. Esto es, ex post la decisión, la de la sentencia también pueden ser decisiones durante el procedimiento, pero ex post la decisión, el derecho procesal recoge varios de los argumentos defensivos que uno quizá con algún esfuerzo puede reconstruir de cara a la sentencia de manera institucional, y hay entonces, diría uno, argumentos defensivos posteriores incluso a la sentencia, que también buscan mejorar la posición del sujeto acusado que ahora ya ha sido condenado. El caso, y que bueno, uno también podría visitar varias clases de recursos y cómo esto se vincula en argumentos defensivos, por ejemplo, en el caso en el contexto latinoamericano, el típico esquema de las apelaciones, que se suele decir tiene hipótesis de derecho y de hecho. Entonces uno podría discutir, bueno, en qué medida, qué cara de la apelación es más marcadamente defensiva que otra, si es que los llamados recursos de derecho estricto son entonces una cuestión puramente de inferencias normativas que son impugnadas en la sentencia. Pero me parece que para partir y para tratar de observar también, como decía al principio de la exposición, la práctica, una de las cuestiones más relevantes se produce a propósito de la revisión. Y por eso este trabajo está dirigido a la revisión. La revisión es una institución, bueno, que los procesalistas suelen enseñar en el curso, en la asignatura de recursos, diciendo, pero esto no es un recurso, ¿no? Que esas cosas que hacen los procesalistas, que esto se llama recursos, pero lo que está acá adentro, bueno, no es un recurso.
como si uno fuera a comprar una jaula de pajaritos y esta es una tortuga la que te estoy viendo, ¿no? Está acá. Bueno, esa acción de revisión nos dicen la literatura tradicional, la española como la chilena igual, no es en realidad un recurso porque se dirige contra sentencias firmes, ¿no? Y la definición de sentencias firmes es que no caben a su respecto recursos. Por tanto, esto que existe, que impugna de manera fuerte el razonamiento, sobre todo probatorio de la sentencia, no es un recurso, ¿no? El argumento es más o menos como sostener que si uno está casado, no puede ser infiel porque está casado, ¿no? Pero si tiene una novia, bueno, en realidad esta no es una novia, porque como estoy casado no puedo ser infiel, ¿no? Así es. Buen argumento este, ¿eh? ¿Cierto? La mejor parte de esta investigación. Pero hay revisión, ¿no? Pero hay revisión. Y si uno intenta explicarle a los estudiantes, habitualmente el curso de recursos procesales está como al final, además, de los juicios de los estudiantes ya vienen muy dañados por lo que se les ha enseñado antes en la etapa de juicios. Pero si uno lo trata de enseñar al estudiante más, digamos, libre, en su cabecita menos contaminada, lo que vamos a encontrar es que no es posible entender la revisión sino como un acto de impugnación fortísimo. De hecho, si uno se centra en la idea de capacidad de impugnar una decisión, la más fuerte es la revisión, ¿no? La más fuerte es la revisión. Si esto fuera la propiedad central de recurrir una decisión cualquiera, bueno, la posibilidad de revisarla es exactamente esa. El uso coloquial que tenemos respecto de nuestras decisiones supone decir, bueno, podría revisarse este caso, ¿no? Como el ejercicio más tradicional. La revisión, entonces, tiene esta capacidad de desplegar argumentos defensivos. Yo me he centrado en uno específico que está muy repetido en varios, digamos, modelos legislativos. En el caso chileno actual del derecho vigente en Chile es el de la letra D del artículo 473 del Código Procesal Penal, que tal y como repetía el antiguo código, como suelen repetir los códigos, el argentino antiguo como el modelo, el mexicano, en Perú entiendo que y si no, por supuesto me hacen los matices, pero según lo que yo puedo ver, la redacción suele seguir en esta causal una idea como la chilena. No es que sea especial la chilena, sino que es una cuestión, digamos, un common place en la regulación que dice: con posterioridad a la sentencia condenatoria se revisará la decisión si ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciera algún documento desconocido durante el proceso que fuera de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado, ¿no? Como yo decía antes, las reglas probatorias suelen enfocarse en justificación de la condena. Esto es natural, porque el principal producto de los juicios va a ser producir sentencias justificadas. Esta sección de la revisión supone verificación, esto es que baste un antecedente probatorio para mostrar la inocencia, delante de una decisión condenatoria. Esto es la pregunta que se enfrenta allí es, bueno, ¿cuándo un dato o antecedente es suficiente para probar la inocencia? La prueba de la inocencia es una obvia hipótesis defensiva en sentido muy fuerte, ¿no? En comunidades jurídicas como la chilena, que es a la que voy a enfrentar, donde los devaneos de la doctrina sobre el significado de la duda razonable como estándar de prueba del proceso penal impactan directamente en la, digamos, pérdida de sentido de la práctica de la revisión por parte de las Cortes, en este caso de la Corte Suprema chilena. Esto es, en un contexto donde no es exactamente claro qué significa que esté probada la hipótesis de la acusación más allá de toda duda razonable, habiendo pasado el caso chileno, igual como ha ocurrido en la historia de la duda razonable, por varias versiones posibles, desde subjetividad con algún control, pura subjetividad, intentos cada vez más numerosos, pero no completamente exitosos de objetivación sobre el instituto duda razonable por parte de los tribunales chilenos, incluso con ejemplos llamativos de ponerle números y tribunales diciendo está comprobada la hipótesis al 0.92, por tanto supera el 0.90, por tanto está aprobado y es suficiente, lo vamos a condenar, ¿no? Es objeto también de recursos de nulidad, en fin. Pero ese digamos,
tránsito tan errático, uno toma los casos de revisión y advierte inmediatamente que aquí es donde se aprecia el déficit de la condena. En el ámbito de la justificación de condena, los tribunales, en este caso chilenos, creen que están enfrentando una discusión muy cerrada sobre, digamos, umbral probatorio para justificar su condena y más nada. Sin embargo, si uno se detiene en la práctica de la revisión, esto es del acto de impugnación por definición, que permite sostener que el sujeto es inocente, a pesar de haber sido condenado, vemos que hay completa, digamos, extravío. No hay claridad, por cierto, la Corte nunca se ha referido a qué significa para sí misma, como una práctica jurisprudencial, que hay una evidencia suficiente para probar la inocencia, que podría ser útil, insisto, no solo para la revisión, sino también para el significado de la duda razonable. No se ha sostenido tampoco en la aplicación de la duda razonable cuando una hipótesis alternativa está suficientemente probada. Se ve a la hipótesis alternativa siempre como un equivalente exacto de la falta de prueba de la hipótesis acusadora, de insatisfacción de la hipótesis acusadora. Yo no estoy sosteniendo que no haya relación entre la concurrencia de hipótesis alternativa y su incompatibilidad con la hipótesis acusadora, pero me parece que son casos distintos, los casos de pura insatisfacción probatoria de la hipótesis de la acusación, de la concurrencia y verdad de una hipótesis alternativa. No existe ese pronunciamiento. Entonces, y con esto, a ver, ¿cómo voy? Bien. Y con esto entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué ha hecho nuestra Corte? Yo empecé un estudio que busca, bueno, elegí además este recurso porque hay muy pocas sentencias, ¿no? Ese fue, lo primero, confirmé mi intuición de que esto valía la pena estudiarse porque había poquísimas sentencias y eso hacía augurar que las iba a poder leer, ¿no? Porque son pocas. Entonces tomé un primer grupo de casos de 8 años, del año 2012 al año 2020. Y eso también con una trampilla porque el 2020 el país se acabó en octubre, entonces no hay datos, no sabemos bien qué... Habrá pero pocos casos, ¿no? Y una primera cuestión interesante es que uno diría, bueno, este es un sistema procesal penal chileno que de hecho, bueno, se pseudo vendió a Latinoamérica como un sistema exitoso, súper bueno, que producía, entre otras cosas, una publicidad, transparencia y eficiencia importante, ¿no? Todo, claro, y era oral, y decía objeción su señoría, bueno, todo súper, un milagro chileno, otro más, ¿no? Y una cuestión llamativa es que entre el año 2012 y el 2018, el año que más revisiones fueron acogidas, fue el primero del estudio, que es el 2012. Uno dice, bueno, lo que pasaba es que el sistema comienza el año 2000 a aplicarse en todo el país, y hacia el año 2012 ya empieza a producir un control importante, pero eso hay 10 casos ese año 2012, que tampoco es tanto comparado con los otros recursos. El año 2013 solo acogen 3, el 2014 1, el 2015 2, el 16 1, el 17 2 y el 2018 3. O sea, si uno toma los casos de concesiones, el 2012 es súper llamativo y uno dice, aquí hay una tendencia, ha ido mejorando la práctica. Bueno, si uno entra en los casos, ve que lo del año 2012 es un simple exabrupto, porque todos los años, del 2012 al 2018, lo que tenemos es que el caso por definición de la revisión no entra en la discusión sobre inocencia en realidad, sino que son casi siempre casos de suplantación, casos de incoherencia y casos de defectos de investigación muy gruesos, pero que han llevado a condenas, ¿no? El año 2012 se produce este exabrupto porque una persona, un señor, se dedicaba a suplantar gente. Y lo encontraron, entonces claro, produjo hartas revisiones porque su negocio era suplantar gente y cometer delitos además. Entonces apareció mucha gente que iba conduciendo su coche por la calle, lo paraba la policía. En esa época la gente paraba cuando la policía los paraba y les pedía la documentación y decía, pero usted está condenado. Pero yo, ¿qué? Pues está condenado, lo llevaban detenido y yo, usted está condenado por un robo con violencia del año pasado en Arica. Dice, pero si yo nunca he estado en Arica. Entonces, las defensas de estos sujetos empezaron a investigar, a producir lo que llaman los defensores defensa activa, para producir una hipótesis alternativa. Mostrar que el sujeto no estuvo nunca en Arica, por tanto no podía haber cometido el delito en Arica, y llegan a la hipótesis de suplantación. ¿Usted perdió alguna vez su DNI?
Sí, fue una fiesta electrónica, perdí el DNI, la dignidad, todo. Y dice, fíjate, y entonces la Defensoría Penal Pública empieza a tener un grupo de casos de gente que perdía los DNIs y que aparecía. Y ese es el gran caso, escenario de revisión. Ahora, es muy interesante, creo yo. Bueno, uno siempre cree que lo que escribe es súper interesante. Bueno, cuando toma la pastilla, después cuando se le va el efecto y ya vuelve a la realidad. Pero es muy interesante que en el caso chileno, con este caso escenario, la Corte tiende igual a rechazar la revisión, ¿no? La defensa lo va intentando, hay un proyecto inocente en Chile que va intentando entonces revisiones, y uno dice, ¿por qué tampoco? ¿Qué es lo que busca la Corte? ¿Qué es lo que entiende la Corte? Que es alta exigencia probatoria, que es lo que asocian inmediatamente a esta verificación de la inocencia. Y ahí, si uno entonces se pregunta en ese grupo de sentencias, ¿qué es lo que la Corte ha usado como argumento probatorio para decir que alguien es inocente? Se encuentra pasmosamente en un juicio con que siempre en todos los casos recurre a un argumento pericial / científico. Porque sin ser explícita en todos los casos, nuestra Corte Suprema tiende a considerar que la prueba de la inocencia, para impugnar el razonamiento probatorio de una sentencia condenatoria, tiene que tener alto valor. Tiene que ser prueba importante, prueba capital. En muchos casos dice prueba que nos dé certeza de lo que vamos a hacer, que es rever la sentencia. Y ergo, esa prueba es obviamente la prueba pericial, porque no lo dice nunca. Pero esto se convierte un poco en con los años, desde el 2002 al 2018, se va convirtiendo en una patología. ¿A qué punto? Primero que actividades de investigación son designadas como pericias para poder fallar en favor de la revisión. Por ejemplo, el año 2013 se concluye que un informe, lo cito, un informe pericial de comparación de rostros hecho por el funcionario con fecha 6 de diciembre de la Policía de Investigaciones en la hoja de ruta de Gendarmería, ¿verdad?, concluyó que la fotografía corresponde en realidad al rostro de esta otra persona, no un caso de suplantación. Cuando yo leí la primera vez dije, bueno, aquí hay un software, ¿no es cierto?, que van a poner las fotos. Y entonces le pregunté a operadores del sistema, porque no me sonaba tampoco esta idea, informe pericial de comparación de rostro. Obviamente yo veía así, entonces me dice, no, es muy sencillo. La defensa del sujeto que ha sido suplantado entrega una fotografía en papel y entonces viene un funcionario policial y la pone en la mesa junto a la del otro y la mira y las compara y luego escribe un informe que dice, no es. No es. Pero en muchos casos donde esta afirmación es hecha así por la defensa sin el rótulo informe pericial de rostro, la Corte lo rechaza. En cambio, cuando le pone esto es un informe pericial de rostro, ok, ahora puedo conceder la revisión, ¿no? Es bien impresionante porque considera además la Corte que solo en los casos en que se producen estos informes, estos son hechos descubiertos con posterioridad al procedimiento. Entonces dice, esto es nuevo en la medida que tengo nuevo conocimiento que es aportado científicamente. Y dice, concurriendo estos medios probatorios, que esta comparación de fotografía dice, entonces podemos dar por establecida la inocencia. Hay casos también donde se hace alusión a peritajes que no están en realidad acompañados al acto de decidir la revisión. Se dice, el año 2014, hay un peritaje de voz que nos debe hacer pensar que está comprobado, que no es la misma persona y está comprobada entonces su inocencia. Pero no se refiere nunca en la sentencia a en qué consistió, por qué se puede concluir entonces. Pero la Corte necesita, por eso decía que era como una patología, necesita decir que hay peritaje. Incluso en el caso del uso de pericias de voz, ha sostenido la Corte Suprema chilena abiertamente que estas pericias son capaces de producir, y cito textual, certeza absoluta de la hipótesis de hecho que analiza. Jamás dice qué significa certeza absoluta. El legislador tampoco le ha pedido que diga esto ni que alcance este umbral, pero muestra otra vez esta tendencia, esta intuición de la Corte en ese sentido.
Además, en este grupo de sentencias que he podido analizar con este marco que he explicado al principio, muestra que muchas veces se utiliza la etiqueta prueba pericial para fallar la revisión, en realidad para hacer referencia a un déficit de investigación. Entonces parece que también en parte esta tendencia, que insisto, igual es difícil de explicar, esta necesidad permanente de la Corte de traer argumentos científicos, entre comillas, a su decisión, muchas veces alude en realidad a procedimientos policiales, ¿no? Y como alude a procedimientos policiales, pareciera que los jueces chilenos piensan que esto se mejora, se conoce mejor solo a través de pericias. Entonces, por ejemplo, nombra como informe pericial documental la afirmación de la policía de haberse equivocado en la apreciación de la falsedad de un documento. Entonces, hay un caso de revisión en que un sujeto es detenido por conducir con una licencia falsificada. Se lo para la policía y dice: tu licencia, esta licencia es falsa. ¿Por qué? Porque pone falsa acá arriba. Oh, no me fijé, no le quité. No decía eso. Pero dice el policía: esto es falso. Pero no, señor, esto no es falso. Pero ¿cómo no va a ser falso? Si soy carabinero de Chile, la gente aquí me respeta. Eso en el otro país. Bueno, condena. Hay una condena criminal, no una alta penalidad, ni mucho menos, hay una condena. Y la defensa insiste en que la defensa no es falsa, que no ha sido acreditada por la Fiscalía que la licencia sea falsa. Y acciona la revisión y consigue que la policía reconozca con un oficio es una afirmación de una página diciendo: sí, pudo haber habido un error. Entonces la Corte a ese oficio lo llama informe pericial documental del Departamento Criminalístico y Carabineros de Chile para poder conceder esa revisión. Así aparece, estos son simplemente casos ejemplares, aparece claramente esta tendencia en esos casos. ¿Qué es lo que falta? Creo yo, bueno, en el estudio, por supuesto, agregar la primera sección del procedimiento penal del año 2000 al 2012 y verificar que esta tendencia sea lo suficientemente antigua, constante, o si se ha producido algún cambio. Y, por cierto, agregar el año 2019 si es que aparecieran alguna vez los datos, ¿no? Luego, ya sí, y para terminar, este escenario, creo, de cómo la Corte se ha comportado con esta actividad, muestra primero que, en primer lugar, un débil desarrollo sobre las condiciones probatorias para condenar personas en los procedimientos penales impacta en la práctica de la revisión. Es decir, al no haber una comparación obvia, dura, un terreno firme sobre el cual entender que las condenas están justificadas, pareciera entonces que lo que ya se produce en el ámbito de la gente condenada e inocente a través del recurso de revisión es de un nivel de arbitrariedad impresionante, en el caso al menos de la Corte chilena. Creo que, además, desde el punto de vista doctrinario, esta idea de no abordar las condiciones probatorias de las hipótesis defensivas, sobre todo las alternativas que sean incompatibles con la acusación, también impacta ya en el ámbito de este recurso, ciertamente, pero es posible pensar que también va a impactar en todos aquellos recursos, en este caso penales, que tengan una clara vocación probatoria. Algunas hipótesis de nulidad que se vinculan a la aplicación de reglas probatorias, por ejemplo, errores en la valoración de la prueba. Es posible, dado esta visión, digamos, que eso también impacte allí. Luego, ciertamente, en este caso concreto de la práctica de la revisión y los argumentos defensivos, resulta un hallazgo, digamos, también pasmoso, un hallazgo de muy difícil administración, que nuestra Corte entienda que necesariamente prueba de alto valor sea prueba pericial y que además diga por pericial la clase de medios que señala, o sea, que usa, ¿no? Porque tampoco es que está equivocada al pensar que la prueba pericial es per se más valiosa. Eso ya es un error. Nada le dice eso en el sistema del Código Procesal Penal, nada dice eso en el nivel constitucional, la doctrina tampoco le dice nada sobre eso. Sin embargo, lo piensa la Corte, lo expresa varias veces. Pero además, la selección de lo que llama medios prueba pericial es de una calidad ya casi ridícula. O sea, convierte en pericial cualquier papel, cualquier práctica, solo para efectos de poder decir que hay un alto valor en la justificación de esa decisión, provocando entonces una práctica sobre la revisión y el uso de este argumento defensivo de muy difícil control para los operadores en el sistema procesal chileno. Eso es cuanto tengo para decir y les agradezco la atención y espero las preguntas.